Muy buenas tardes, profesora Jenny. Mi nombre es Leslie Pérez Vázquez y soy alumna del aula quinto grado de secundaria. En esta oportunidad le voy a presentar una nueva exposición referente al curso de literatura. Bueno, vamos a empezar. El literato del cual voy a hablar en esta oportunidad tiene por nombre Ernest Hemingway. Pero bien, Miss, usted se preguntará, ¿quién es Ernest Hemingway? Pues bien, empezaré mi exposición diciendo una pequeña introducción con respecto a este autor que conforma la llamada generación perdida. Bien, Miss, Ernest Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales y más relevantes cuentistas de la literatura del siglo XX. Además, es considerado como una de las figuras claves dentro de la novela contemporánea. Con respecto a sus obras Miss, podemos decir de que el conjunto de sus obras está dominado por la obsesión por la muerte, la voluntad de reconducir un mundo personal, imaginario, consciente de sus propios límites y de su fragilidad. Asimismo, sus obras están dominadas por la evocación constante del exilio y del viaje, y una cierta forma, precaria pero intensa, de épica moderna. En esencia, a través de la caza, el toreo y la guerra. Bien, Miss, esto es una introducción con respecto a este gran escritor. Ahora pasaré a mencionar ciertos datos principales de Ernest Hemingway. Pues bien, empecemos. Primero, con respecto a sus padres, podemos decir de que Hemingway fue el segundo hijo del matrimonio de Grace Hale y Clarence Edmonds Hemingway. Así también, su nombre verdadero es Ernest Miller Hemingway. Este literato tuvo 5 cónyuges, quienes fueron llamadas Elizabeth Hadley, Pauline Pfeiffer, Martha Hellhorn, Mary Welsh y así también Adriana Ivancic. Tuvo 3 hijos, los cuales llamó Jack, Patrick y Gregory. Este escritor se dedicó básicamente a los géneros novela, relato y periodismo. Asimismo, publicó ciertas obras que hoy en día son muy importantes, las cuales fueron llamadas El viejo y el mar, Fiesta, Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. Estas son ciertas obras reconocidas de Hemingway, las cuales les hicieron ganar ciertos premios también. Estos premios que recibió este gran escritor fue el premio Pulitzer en el año 1953 y así también un año después, en 1954, recibió el Premio Nobel de Literatura. Un dato curioso de este escritor y periodista fue de que tenía una altura de 1,83 m. Bien, Miss, estos son ciertos datos principales de Ernest Hemingway. Ahora, para leer a Hemingway. Ernest Hemingway renovó la narrativa a través de un lenguaje directo y la sugerencia de emociones y situaciones. Es decir, el lenguaje narrativo de Hemingway está hecho de palabras simples y precisas y hace gala de una gran economía de recursos expresivos. Bien, Miss, un dato más que podemos añadir aquí en los datos principales de Hemingway es de que todas sus obras presentan la misma idea central, la cual es la relación de violencia entre el ser humano y la naturaleza y entre el ser humano y sus semejantes. Asimismo, Miss Hemingway
era muy reconocido por sus obras, ya que este literato, en su forma de narrar, hace uso de tres recursos básicamente, los cuales eran la sencillez o brevedad, la objetividad y el optimismo o supresión total de retórica. Así también Miss Hemingway presenta con gran objetividad el mundo duro en el que le tocó vivir, sin mostrarse conmovido o moralizante. Pero en el fondo tiene una actitud optimista. Cree que el hombre puede vencer aún en circunstancias adversas y terribles. Bien, Miss, estos son ciertos datos principales de Ernest Hemingway. Ahora voy a pasar a hablar sobre la biografía, o mejor dicho, sobre la vida de Ernest Hemingway. Y para ello tenemos aquí una línea de tiempo, la cual va a presentar los hechos más importantes durante el transcurso de la vida de Hemingway. Pues bien, empecemos. Primero, en el año 1899, específicamente un 21 de julio, nació Ernest Miller Hemingway en el Oak Park en Chicago, específicamente en el país de Estados Unidos. Este hombre fue el segundo hijo de los 6 vástagos del médico Clarence Edmonds Hemingway y de su esposa Grace Hall. Con respecto a este literato, podemos decir de que fue de existencia viajera y espíritu aventurero. El joven Ernest experimentó situaciones violentas, agitadas y arriesgadas en su adolescencia. Además, destacó siempre en la práctica del buceo, pero también otra de sus grandes aficiones eran la caza y la pesca. Bien, ahora, tiempo después, específicamente en el año 1913 hasta el año 1917, Ernest Hemingway asistió a la escuela secundaria Oak Park and River Forest High School. En esta escuela de acá, aquí podemos ver la imagen. Pero lamentablemente, poco tiempo después de terminar el instituto, trabajó como periodista o como reportero novato, mejor dicho, en el periódico Kansas City Star, publicación en la que pulió su estilo literario. En este trabajo estuvo aproximadamente 6 meses. Acá tenemos una imagen referente a la publicación de Kansas City Star. Bien, pero eso no es todo, Miss. Más adelante, específicamente en el año 1918, dejó también el periodismo para participar en la Primera Guerra Mundial, en el servicio de ambulancias italiano. Aquí tenemos una imagen cuando participaba en la Primera Guerra Mundial. Bien, sigamos avanzando. Recordemos que seguimos ubicados en el año 1918, pero ahora nos encontramos un 8 de julio de ese año. ¿Qué sucedió en esa fecha? Pues bien, Ernest Hemingway fue herido en la contienda por fuego de mortero y estuvo convaleciente durante la mayor parte del tiempo que duró el conflicto bélico. Pero más adelante, Miss, en el año 1921, cuando ya se había dado por terminada esta gran guerra, Hemingway contrajo matrimonio con Elizabeth Hadley, específicamente el 3 de septiembre de ese año. Y asimismo, en ese año, en el año 1921, Hemingway comenzó a colaborar con la publicación Toronto Star Weekly.
Tiempo después, Miss, en el mes de noviembre del mismo año, del año 1921, Ernest Hemingway fue enviado como corresponsal a Europa y residió en París con Gertrude Stein, quien acuñó el término de generación perdida, de la que Hemingway fue miembro destacado junto a otros literatos. Aquí tenemos una imagen de Ernest Hemingway. Bien, ahora, ahora nos ubicamos en el año 1923. En este año, Hemingway, en el país de Francia, inició su tarea como escritor con la publicación 3 relatos y 10 poemas. Y tiempo después, Miss, específicamente un 10 de octubre del año 1923, nació su hijo Jack, el cual su nombre completo y verdadero es John Hadley Nicanor. Aquí está Hemingway con su hijo. Su hijo, hay que saber aquí, de que nació en Toronto. Bien, Miss. Estos son algunos datos sobre la vida de Ernest Hemingway, pero todavía no acabamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir hablando sobre la vida de Ernest Hemingway. Y bien, ahora nos vamos a ubicar en el año 1926. ¿Qué sucedió en esta fecha? Pues en este año, Ernest Hemingway publicó una de sus muy reconocidas obras literarias hoy en día, la cual fue llamada Fiesta. Esta obra literaria estuvo basada en sus peripecias por Francia y España, en donde quedó prendado de los Sanfermines y de las corridas de toros. Aquí tenemos una imagen referente a la obra literaria Fiesta de Ernest Hemingway. Bien, un año después, en el año 1927, Ernest Hemingway finalizó su matrimonio con Elizabeth Hadley, al serle infiel con una periodista de modas llamada Pauline Pfeiffer, con quien se casaría por segunda vez y con quien posteriormente tendría 2 hijos, llamados Patrick, quien nació en el año 1928, y Gregory, quien nació en el año 1931. Aquí tenemos una imagen referente a Ernest Hemingway con sus 2 hijos, Patrick y Gregory. Bien, ahora, tiempo después, en el año 1929 aproximadamente, Ernest Hemingway publicó su obra literaria Adiós a las armas, la cual fue una novela autobiográfica que narra sobre las experiencias en la Primera Guerra Mundial de Hemingway. Esta obra literaria alcanzó renombre internacional. Posteriormente, Miss, en los años 30 ya, específicamente en los años 1932, Ernest Hemingway siguió escribiendo y siguió publicando sus obras. Una de ellas, la cual publicó en el año 1932, fue llamada Muerte en la Tierra. 4 años después, en el año 1936, publicó su obra Las nieves del Kilimanjaro. Y finalmente, en el año 1937, publicó su obra Tener y no tener. Aquí tenemos imágenes referentes a 2 de sus obras de Ernest Hemingway. Finalmente, Miss, para terminar con esa diapositiva, en el año 1937 hasta el año 1940 aproximadamente, Hemingway ensanchó sus experiencias bélicas participando como corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una imagen referente a Hemingway trabajando como corresponsal de guerra. Bien, vamos a pasar a la siguiente y última diapositiva que habla sobre la vida de Ernest Hemingway. Y para ello vamos a seguir ubicados en el año 1940. ¿Qué sucedió en esa fecha? Pues en ese año Ernest Hemingway rompió su relación con Pauline a raíz de la relación amorosa que mantuvo en secreto con Martha Gellhorn, quien también era periodista.
Ambos contrajeron matrimonio en el año 1940. Aquí tenemos una imagen referente a Hemingway y a Martha Gellhorn. Pero bien, poco tiempo después, el enamoradizo escritor se prendó de otra mujer, llamada Mary Welsh, con la que se casaría en el año 1946, tras iniciar su relación en 1944. Pero este escritor no se quedaría tranquilo y posteriormente le sería infiel a su mujer con Adriana Ivancic. Bien, pero ahora vamos a dejar de hablar sobre su vida sentimental y vamos a pasar a hablar sobre su vida laboral. En el año 1953, Ernest Hemingway, tras su publicación de su obra El viejo y el mar, logró el premio Pulitzer. Bien, aquí tenemos una imagen referente a la obra El viejo y el mar, la cual le hizo ganar a Hemingway el premio Pulitzer. Pero un año después, en el año 1954, Hemingway logró y recibió el Premio Nobel de Literatura. Aquí tenemos una imagen en donde Hemingway recibe el Premio Nobel de Literatura. Y finalmente, Miss, en el año 1961, Ernest Hemingway falleció en Ketchum, en Idaho, el 2 de julio, al suicidarse tras dispararse en la boca con una escopeta. Bien, aquí tenemos una imagen referente a Hemingway. Aquí podemos ver su estatua tras su fallecimiento. Bien, Miss, con esto finalizo lo que es la vida de Ernest Hemingway. Bueno, ahora para ir finalizando ya, voy a pasar a mencionar la producción literaria de Ernest Hemingway. Bien, algunas de las obras literarias que voy a mencionar ya las he mencionado anteriormente, pero las voy a volver a repetir ya que son obras narrativas muy reconocidas y relevantes. Pues bien, vamos a pasar a mencionarlas. Una de sus obras, la cual fue publicada en el año 1926, fue llamada Fiesta. Aquí tenemos una imagen referente a esa obra literaria. Otra de sus obras, la cual fue publicada en el año 1927, fue su obra llamada Hombres sin Mujeres. 2 años después, en el año 1929, Hemingway publicó su obra Adiós a las armas. Luego, en el año 1932, Ernest publicó su obra Muerte en la tarde. En el año 1935, este literato publicó su obra llamada Verdes Colinas de África. Tiempo después, en el año 1937, Hemingway publicó su obra Tener y no tener. 3 años después, en el año 1940 aproximadamente, Ernest Hemingway publicó su obra Por quién doblan las campanas. En el año 1952, Ernest Hemingway publicó su obra El viejo y el mar, la cual le haría ganar posteriormente el premio Pulitzer, como ya le he mencionado anteriormente. Y otra obra más que voy a mencionar por último es su obra literaria llamada París era una fiesta, la cual fue publicada en el año 1964. Y con estas obras literarias finalizo lo que es la producción literaria de Hemingway. Y ahora sí, para finalizar ya, voy a pasar a hablar sobre El viejo y el mar. Esa obra literaria, la cual más adelante voy a mencionar o voy a hablar el argumento que presenta. A ver, empecemos. El viejo y el mar. Datos importantes de la obra. A ver, la obra es llamada El viejo y el mar. El género de esta obra es de género narrativo. Su especie es novela. El autor, como ya le he mencionado muchas veces, es Ernest Hemingway. El ambiente en el cual se desarrollan los hechos es en La Habana. El tema del cual se trata El viejo y el mar es la perseverancia.
El protagonista de esta gran obra literaria es llamado Santiago. Y finalmente, el final de esta obra consiste en recuperar el honor. Y bien, con esto termino lo que son los datos importantes de la obra El viejo y el mar. A continuación, voy a pasar a contar el argumento de esta obra literaria. Empecemos. Santiago es un viejo pescador cubano con muy mala suerte últimamente, pues no había pescado nada durante 84 días. Le acompaña un joven muchacho llamado Manolín, con quien el sentimiento de aprecio es mutuo, pero este tuvo que dejarle por otros pescadores con más fortuna en sus pescas porque el viejo tenía muy mala suerte. Un día, después de hablar del béisbol y soñar con lobos marinos, el viejo Santiago salió al mar con el objetivo de terminar con su mala racha en la pesca. El muchacho le había conseguido cebo. Al cabo de unas horas de navegar, tras haber perdido de vista la costa, un pez picó el anzuelo. Era un pez enorme, dispuesto a luchar hasta la muerte si era preciso. La barca navegó a capricho del pez mar adentro. Las fuerzas del viejo cada vez iban a menos y predecía que el pez le podía matar, pero tenía una fuerte determinación por conseguir sacarlo del agua y no le importaba si tenía que dejar su vida en el intento. Tras una larga y dura batalla, el pez tuvo la peor suerte y el viejo, rebosante de felicidad, ya que no creía que el pez fuera tan inmenso, lo amarró al costado de la barca para poner rumbo a la costa. Todo su empeño habría sido inútil si no consiguiese llevar el pez a tierra firme. Sin embargo, y para su desilusión, apareció un tiburón. Cuando el escualo se acercó a comer el pez, el viejo le asestó un mortal golpe en la cabeza con su arpón. Se había librado del tiburón, pero no tardarían en acercarse otros más, siguiendo el rastro de la sangre desparramada del pez muerto. El viejo logró batirlos, pero se habían comido medio pez. Por la noche se acercaron más tiburones que acabaron con el pescado, dejando solo la cabeza, la espina y la cola, suficientes para dar testimonio de la hazaña. Así llegó por fin a puerto. Era de noche y no había nadie para ayudarle a recogerlo. Cuando terminó, se fue a su casa a dormir. A la mañana siguiente, el muchacho, muy preocupado, fue a su casa para ver cómo estaba y le ofreció una taza de café. El viejo cogió el vaso y bebió el café. «Me derrotaron, Manolín», dijo. «Me derrotaron de verdad». «No, él no lo derrotó», respondió Manolín. «No, verdaderamente fue después», dijo el viejo Santiago. Entonces el muchacho Manolín le prometió que saldría a pescar con él. Los demás pescadores reconocieron el mérito de Santiago al ver los restos del pez, que era un pez espada. Y bien, así es como finaliza la obra del escritor Ernest Hemingway. Gracias. Y bien, profesora, de este modo finalizo mi exposición del día de hoy. Muchas gracias.